eso vamos a poner delante del Señor este tiempo, así que les pido que se unan conmigo en oración. Bendito Dios, te damos tantas gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad que has derramado sobre nuestras vidas. Señor, gracias por renovar tus misericordias. Gracias porque hoy podemos estar delante de ti con plena certidumbre de fe, con confianza, sabiendo que hemos sido amados por ti, recibidos por ti, renovados por ti, restaurados, comprados a un muy alto precio, como lo recordábamos hace un momento. Y eso en verdad nos da un propósito en esta vida. Gracias por darnos identidad, por darnos propósito, por darnos visión. Yo te ruego que esta tarde que hemos de considerar tu palabra, tú hables a nuestros corazones, Señor. Tú nos renueves, nos confrontes, nos lleves, Señor, a gozarnos sí en tu obra, definitivamente, pero también a renovarnos en aquello que hemos descuidado, en volvernos a ti de todo corazón, en aquello que hemos faltado, Señor. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tú me utilices, que en mi debilidad te perfecciones, Señor, en mi incapacidad sea tu Espíritu el que hable a cada corazón. Y este es un ruego de mi corazón, más allá de una frase repetida, Señor. Verdaderamente anhelo que sea tu Espíritu el que intervenga, el que hable. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, pues hoy me gustaría que consideráramos alrededor de un pasaje en la Escritura, así que les voy a pedir que me acompañen a Hebreos en el capítulo 13. Y Hebreos es una carta muy interesante, es una carta que escribe el apóstol Pablo, no a una iglesia en particular o a una localidad en particular. Prácticamente la mayoría del resto de las cartas están dirigidas a alguna iglesia que estaban en alguna sección, en algún lugar, en alguna zona o en alguna congregación en particular, ¿no? Pero esta carta está escrita a la iglesia de los que venían de ser judíos a ser creyentes, ¿no? A todos los hebreos, a todos los que habían nacido, habían crecido en una cultura pues hebrea, judaica. Y entonces es una carta magna. Yo podría decirles que Romanos y Hebreos me parecen dos cartas impresionantes en el sentido de cómo Pablo profundiza en temas muy importantes, habla de otros temas que en ningún otro lugar en la escritura vemos. Y hay una idea muy interesante, y es que generalmente con lo que tú cierras es lo que quieres que quede en el corazón, ¿no? O sea, todo lo demás es importante y todo lo demás tiene su valor y por eso está escrito. Pero con lo que tú terminas es con lo último que quieres que se quede ahí en la conciencia. Y esto es el cierre final. Ya está empezando a despedirse de los hermanos. Manda, después de lo que vamos a leer, manda por ahí algún saludo en particular. Pero les voy a pedir que leamos ahí en el 13 de Hebreos los versículos 20 y 21. Y dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, les haga aptos en toda obra buena para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y me parece impresionante pensar en estos 4 años de Maranata, ¿no? Puedo imaginar o pensar el día que platiqué con Gerson, y él me compartía de esta inquietud que tenía en su corazón, y poníamos de acuerdo en ponerlo delante del Señor, en hablar con Él, platicarlo posteriormente y llegar a esta conclusión de parte del Señor que era tiempo de que se iniciara esta labor. Me parece increíble pensar que son ya, bueno, de eso poco más de 4 años, ¿no? Porque no fue tan inmediato que lo platicamos y ya se inició. Pero yo pienso que un aniversario, ¿no? Una fecha como esta puede convertirse solamente en nostalgia, ¿no? Como, ay, cuando los teníamos allí, trabajábamos juntos, o cómo inició esto y era muy bonito.
Pero yo veo como la palabra pocas veces habla de tiempos particulares, es decir, pocas veces dice y celebraron tantos años de esto y celebraron tantos años de lo otro, ¿no? Sí aparece, pero no es un punto central en la historia bíblica. Más bien, cada vez que hay una celebración, lo que se pide es que se recuerde y se celebre la fidelidad de Dios, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando cruzaron el Mar Rojo y pusieron este montoncito de piedras allí. La indicación es que ese montón de piedras era para que cada vez que alguien preguntara, ¿y este montón de piedras por qué está aquí? ¿No? Ellos lo que iban a hacer era platicar la historia de cómo Dios los había sacado de esclavitud con ese brazo fuerte y poderoso. Yo creo que una invitación al momento de celebrar, y yo les puedo decir, cada vez que celebramos un cumpleaños en casa, generalmente yo procuro decirle al Señor, yo te agradezco por tu fidelidad en la vida de fulanito, ¿no? Es decir, sí celebro la vida del que estamos celebrando, estamos recordando ese año más, pero para nosotros ha sido muy importante, muy central, reconocer que la razón de la celebración es la fidelidad del Señor, la presencia del Señor. Y me gustaría que desglosáramos un poquito este pasaje que acabamos de leer. Yo veo aquí cuatro verdades muy especiales y una quinta invitación o afirmación, pero hay 4 verdades que les quisiera compartir que me parecen muy centrales en este pasaje. Para empezar, y como les decía, puedo ver la fidelidad del Señor, y si vemos todo el pasaje, el primer versículo de lo que acabamos de leer dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y estas 4 primeros puntos vienen solo de este versículo. Y el primero es como inicia, ¿no? Y dice: y el Dios de paz. Yo les he dicho que el inicio del evangelio es: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Así inicia la Biblia. Y así inicia también esta bendición final, el Dios de paz. ¿Por qué me parece tan importante? Porque Dios es la fuente o donde procede todo esto, ¿no? Todo lo que nosotros podemos hacer, aún como iglesia, lo que podemos hacer en lo personal, todo parte y depende de nuestro Señor. Y es nuestra fuente, pero es una fuente de poder muy preciosa. A mí me gusta mucho pensar que en este caso en particular y en esta bendición, y lo que les quiero compartir hoy, dice el Dios de paz. En muchas otras partes de la escritura dice el Dios de poder, ¿no? O lo que les decía, esta fuerza de poder. O podríamos hablar de cómo Dios a muchos, sobre todo en el Antiguo Testamento, dio estrategias, ¿no? Muy interesantes para conquistar, y podría decir el Dios de estratega, ¿no? De las estrategias. Pero veo que es muy precioso que dice el Dios de paz. ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos, cuando escuchan la palabra paz? ¿Qué viene a su mente? Ya te viste en una hamaca en Acapulco, ¿verdad, Gerson? Eso piensa él cuando piensa en paz. Le vi su cara de hamaca en Acapulco. Pero piensan en paz, escuchan la palabra paz, ¿en qué piensan, hermanos? ¿Qué es lo primero que viene a su mente de bote pronto? Tranquilidad, equilibrio, zen, yin y yang. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué más? Silencio, confiar, confianza. ¿Qué más viene a su mente cuando hablamos de paz? Descanso. También la hamaca de Acapulco. Seguridad, está interesante. Certeza. ¿Qué más me podrían decir que viene a su mente cuando piensan? Así piensan paz y pum, aparece eso en su mente. ¿Nada más? ¿Todos están de acuerdo con los compañeros? ¿Nadie tiene otra propuesta? Bueno, también, ¿verdad? Su amiguita, la maestra Paz. Aquí algo importante al pensar en la paz que Dios nos ofrece es que Él nunca nos prometió una vida ausente de conflictos, ¿no? Porque yo pienso en algunas de sus definiciones y las comparto al pensar en la palabra paz.
Pero lo interesante de la paz que ofrece Dios es que no necesariamente se va a desarrollar en un ambiente de las cosas que acabamos de mencionar. Tal vez por ahí alguna, ¿no? Pero en general, en esa como tranquilidad, en ese silencio, ese vientecito que sopla y pega rico y estás tranquilo y puedes decir, me siento en paz. La verdad es que el Señor nunca prometió que nosotros íbamos a vivir eso en esta tierra. Eso tenemos prometido para la eternidad, ¿no? El momento en el que descansemos de todas nuestras angustias en este mundo. Pero mientras no estemos allá, al contrario, Jesús dijo algo que no suena muy halagador, ¿no? Él dijo, en este mundo van a sufrir aflicciones. Y uno diría, Señor, no puedes como prometerme otra cosa mejor. Y él dijo, pero no se preocupen, yo vencí al mundo, he vencido al mundo. Es decir, hay algo más que va a poder traer esta paz. Y definitivamente este Dios de paz no es en el sentido de la ausencia de conflicto, sino en esto creo que me puedo inclinar en este sentido a lo que decía Noé, esta certeza, esta seguridad, esta plenitud, yo podría decir integridad, seguridad en el sentido del control absoluto de Dios en todo cuanto sucede. Aún de esas cosas que van totalmente en contra de la escena que acabamos de describir como paz, ¿no? Y no es que esté mal esa escena de la hamaca en Acapulco, ¿no? Está bien de vez en cuando. Pero la verdad es que no podríamos vivir en la hamaca de Acapulco, ¿no? Ahí empezaríamos y después quedarían nuestros huesitos nada más meciéndose, ¿no? Porque hay cosas que hacer tan práctico como precisamente el buscar el alimento, el alimentarnos, y tan básico como eso, ¿no? Y uno diría, tengo que dejar mi paz de mi hamaca de Acapulco para ir a buscar eso otro. Y la verdad es que no, lo que Dios nos está ofertando desde este principio. Dice, el Dios de paz es algo que va mucho más allá de una escena concreta. Es algo que, o es alguien que va a darnos esta paz y a mantenernos en su paz más allá de cualquier circunstancia que se está viviendo. Y pienso en la iglesia, y en la función de la iglesia, en la manera que trabaja la iglesia y sobre todo la iglesia local, cada congregación. Y pienso que de repente podemos empezar a caminar de tal manera que perdamos nuestra paz, porque sentimos que necesitamos hacer algo. Y más de una vez me han dicho, es que no hacemos nada, o no estamos haciendo nada, o no ha pasado nada. Y de repente una iglesia puede tener un montón de programas y un montón de estructura bien establecida y un montón de actividades, pero que ha perdido completamente esta paz que estamos hablando, ¿no? Y así un comentario entre paréntesis, no hemos de confundir paz con pasividad tampoco, no es lo que estoy diciendo. Pero lo que sí puedo decir es que de repente nos podemos enfocar tanto en lo que queremos lograr y en lo que queremos hacer, que estamos dispuestos a poner aún nuestra paz a un lado, ¿no? Con tal de lograr obtener ciertas cosas, y sobre todo cuando cometemos uno de los más graves errores que se cometen en general, y no solo hablo del desarrollo de la iglesia, sino el desarrollo de los hijos, el desarrollo profesional y demás que pueda tener una persona, es el compararnos con la mega iglesia, ¿no? Por poner un ejemplo. Y creo que tenemos mucho que aprender de algunas iglesias, pero de repente el comparar y decir, no, pues esta congregación, estábamos platicando apenas con una hermana de una congregación que no está muy lejos de aquí, que tienen 3 cultos de alrededor de 3,500, 4,000 personas cada culto. Y el pastor de esa congregación es un hermano que nos ha bendecido mucho y que tiene un corazón para Dios, ¿no? Pero si yo veo ese resultado en este lugar, y de repente volteo a ver lo que está sucediendo aquí, insisto, no haya cosas que podamos aprender de allá, pero de repente podríamos querer entonces imitar solamente un modelo, ¿no? Y obtener una situación así. Entonces, y no estoy hablando al aire, hay cosas que han pasado. Necesitamos conseguir un local que tenga esas características, ¿no? Y necesitamos entonces conseguir músicos que toquen tan bien como esos músicos y copiar el playlist de esos, ¿no? Ahí sí quedamos fallones. Y entonces necesitamos copiar hasta la forma en la que se viste el líder y la forma en la que habla. Y eso empieza a robar totalmente esta paz que, como celebrábamos hace un momento,
fue comprada a un muy, muy alto precio, ¿no? Dice el apóstol Pablo en Romanos que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Esa paz, hermanos, no tiene ningún precio. No hay nada que debiera tener el peso suficiente como para robarnos una paz tan maravillosa que se nos ha dado, ¿no? Y esta paz tampoco viene como resultado de una buena respuesta necesariamente de la labor que se está haciendo, ¿no? Yo he compartido esto que mi papá alguna vez me lo enseñó. Y fue como ministros, como la iglesia, estamos puestos para servir a Dios. Y por servir al Señor, obviamente vamos a servir a la gente, pero nuestra razón particular no ha de ser la gente ni la buena respuesta de la gente. Y en estos 4 años, no me dejará mentir Gerson y el grupo de líderes, yo tengo el privilegio de venir ya sirviendo al Señor un poco más de eso, pero también no mucho más de eso como pastor principal o líder principal de la congregación. Que si nuestra razón fueran las personas y la buena respuesta de las personas, ya habríamos tirado la toalla hace mucho tiempo, ¿no? La verdad. Porque si algo les puedo decir es que hay mucha ingratitud, hay mucha falta de respuesta, hay aún un tema de traición, ¿no? Es decir, llegan a ver cosas que uno comparte, como dice David, ahí en la intimidad, en el santuario con algunos y terminan después usándolas en su contra, ¿no? En contra. Y son cosas que si uno estuviera, o si nuestra paz estuviera, nuestro gozo, nuestro ánimo estuviera fundamentado solamente en la buena respuesta de las personas, ya habríamos renunciado. Pero lo precioso es que esta paz viene del fruto de la obra de Cristo en nosotros. Y nuestra razón entonces ha de ser glorificarle a Él, ¿no? Yo creo que este aniversario, este 4º aniversario, no se explica por que sea un resultado de una obra humana, no una capacidad humana, sino porque Dios ha sostenido a su iglesia y Dios es el sustento de su iglesia. Y si Dios no es el sustento de su iglesia, entonces ni iglesia es, ¿no? Podemos entender cada vez que pasa el tiempo y cada resultado que hay, que todo tiene que ver con su sola gracia. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente punto. Este era el primero, dice el Dios de paz. Todo viene de Él. Esta paz solamente puede venir de Él y como resultado de su obra en nosotros. Y el segundo punto me parece algo muy interesante. Esto es más como una consideración fundamental de nuestra fe. Y dice la siguiente parte, dice el Dios de paz dice que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó a nuestro Señor Jesús. Y esta resurrección de nuestro Señor Jesús, nuestra garantía de que lo que creemos es verdad y que tenemos esperanza, y también es un fundamento para nuestra paz. Vamos a leer un pasaje que a mí me parece tremendo de esta parte de la resurrección. Vamos a 1 Corintios y les voy a pedir que me acompañen al capítulo 15. Y vamos a leer a partir del versículo 16. Y antes de leer esto les voy a decir, la iglesia de Jesucristo no está fundamentada, como algunos quieren reducir a nuestro Señor Jesús, a un personaje histórico muerto, ¿no? Yo no sé si ustedes han escuchado esto, pero hay quienes dicen, sí, Jesús era un tipo buena onda, ¿no? Era un buen maestro, sí era disruptivo, ¿no? Enseñó algo muy diferente a lo de su época, fue en contra de los religiosos de su época, fue un rebelde, ¿no? Por ahí hasta hay una canción muy famosa que dice que Jesús era un rebelde. Y la verdad es que no, nuestro Señor Jesús no es solamente un gran maestro, y la iglesia del Señor no está fundamentada en un maestro muerto, está edificada sobre un Señor vivo, resucitado. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios
15, vamos a leer 16 al 20. Dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es su fe. Aún están en sus pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué dice Pablo en otras palabras? Está hablando de la resurrección de los muertos y de los que predican que no hay resurrección de los muertos. Y su apología, su respuesta es: bueno, si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, en pocas palabras dice, somos dignos de que les demos pena a la gente. A que nos digan y digan, nos vean y digan: ay, pobrecito. Está fundamentando toda su vida en alguien que se murió. Pero dice, no, termina más. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esto es una verdad absoluta. Si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, en vano creeríamos. En vano sería nuestra fe y daríamos pena. Y dice algo bien interesante, ¿no? Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay cosas que, si no fuera por la esperanza divina que tenemos, no tiene ningún sentido que decidamos, que vivamos, que dejemos, ¿no? Que cambiemos. Yo les he dicho de la famosa apuesta de Pascal, ¿no? De Blaise Pascal. Que él hizo un comentario que a algunos les ha parecido muy bueno, a mí me falta un poquito, ¿no? Él dice que se le llama la apuesta de Pascal. Y se dice que él dijo, ¿no? Que, porque no estaba ahí, no me consta, que él dijo que la ley de Dios y vivir en los principios de Dios son tan buenos que existiera o no existiera el cielo, el infierno, la eternidad, no importa, porque de todos modos tu vida en este mundo fue buena. ¿Y cuál era la apuesta? Decía, si tú vives en los principios de Dios, en su ley, ¿no? Caminas como un cristiano, vamos a reducirlo a esa idea, y al final Dios no existía, no pasó nada, porque tuviste una vida muy bonita. Pero, aquí viene la apuesta, si tú no vives esa vida y tú vives tu vida totalmente opuesto a estos principios y al final Dios sí existía, pues entonces pobre de ti, ¿no? Entonces te conviene creer y vivir en estos principios aunque Dios no sea real. Y suena como un argumento lógico interesante, ¿no? Pero la verdad es que no es cierto. Si volvemos a este principio que dice el apóstol Pablo, si solamente vamos a vivir esta vida y no hay algo más porque Jesús no resucitó de los muertos, la verdad es que no, o sea, no vale la pena pensarlo así, porque además ni siquiera es posible. Nos la pasaríamos sin esa paz que les estoy diciendo, que solo viene de un Dios vivo y de un Jesús resucitado, y nos la pasaríamos como muchos religiosos frustrados de nunca poder lograr vivir esa vida que se plantea, ¿no? Lo precioso de la vida en Cristo es que Jesús no solamente se levantó de la tumba, sino que hoy mora en nosotros y Él está haciendo esa obra en nosotros. Voy a volver a ese punto un poquito más adelante por lo que dice, pero sí, definitivamente sí, y esto es algo que ningún creyente debiera tener la más remota duda. El Padre levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús y hoy vive, hoy reina y está sentado a la diestra de nuestro Padre. Hermano, si tienes esa duda, necesitas revisar tu fe desde el origen, que no podemos caminar esta vida sin esta certeza en nuestro corazón. Y yo pienso, mis hermanos, si Dios levantó a nuestro Señor Jesús de la muerte, y no lo voy a comparar como levantó a Jesús en su momento a su gran amigo, ¿no? A Lázaro, o aquel joven que cayó en los huesos de Eliseo y se levantó, que fueron resurrecciones impresionantes, o el muchacho aquel, ¿no? Que Jesús se movió a compasión porque era el hijo único de su mamá y lo resucita. Hubo otros resucitados, pero ¿por qué dice que él fue como esta primera, ¿no? esta primicia de los muertos? Porque Jesús no solamente resucitó de que estaba muerto y volvió a vivir. Jesús tomó todo el pecado de toda la humanidad y murió
hecho pecado, completamente en pecado. Es decir, sufrió una especie de muerte doble, ¿no? Tomó todo el pecado de la humanidad, que es para los que no creen la segunda muerte, y la muerte física. Y cuando resucitó, resucitó de la muerte física, pero también resucitó de esa muerte espiritual para darnos vida a todos. Por eso es definitiva la resurrección de nuestro Señor Jesús, y es tan poderosa. Pero la reflexión hoy en la labor y en el trabajo que tenemos como iglesia, que haré otro comentario que me parece muy importante. La labor del ministerio, la labor de edificación de la iglesia, de predicar la palabra, de ver por las ovejas, no solamente es del pastor y de los ancianos. El llamado a una iglesia para crecer y edificarnos es a todo creyente. El que dice, no, yo solo soy oveja de banca, ¿no? De los de cada semana, o de los de cada Semana Santa, ¿no? Que está peor todavía. Decía un hermano, los quinceañeros, ¿no? Que nada más van a los 15 años, o los que van a las bodas. Pero el que dice, no, yo no me comprometo, yo voy, yo estoy, escucho, bueno, sí aporto, ¿no? Mis diezmos, mis ofrendas, pero nada más. La verdad es que es alguien que está perdiéndose el 80% de lo que es ser parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Y el llamado de parte de Dios es a que todos veamos los unos por los otros. Entonces, en esa visión, mis hermanos, vuelvo a la idea. Eso era un comentario. Si Dios es capaz y fue capaz de levantar a nuestro Señor Jesús de los muertos, de la manera en la que lo hizo tan gloriosa y tan tremenda, ¿qué no puede hacer con familias rotas, con corazones rotos, con gente que ha sido quebrantada, que ha sido lastimada, ministerios que han caído, y aún con estas generaciones tibias, ¿no? Yo pienso cómo anhelamos ver al Señor moverse en medio de esa iglesia y arrebatar con poder, ¿no? Y yo creo que Dios lo quiere hacer. Yo sé que Dios lo quiere hacer y tiene todo el poder para hacerlo. Por eso, para nosotros como iglesia, este tema de la resurrección es el fundamento de nuestra fe y debiese ser el fundamento de cada reunión que tenemos. Por eso lo que celebrábamos hoy es tan importante, y Jesús lo dijo, hagan esto en memoria de mí, ¿no? Traigan a la memoria mi muerte, mi resurrección, y que he de volver. Es el paquete completo. Si nosotros como iglesia no nos reunimos cada vez a recordar la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesús y la promesa de su venida, estamos perdiéndonos de la razón de la iglesia. De verdad se los digo, hermanos. No, la intención al recordar no es solamente hacer memoria de lo que sucedió hace 2000 años. Sí es importante. Pero seguimos hoy alabando al Señor por la vida que hoy nos da abundante. Y en el presente, Él dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Y es una realidad. Por eso es importante el tener claro que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús aplica también para nosotros, en el sentido de esta vida que nos da, esta vida plena que hemos de vivir aún como iglesia. Voy a ir un poquito más rápido porque me faltan todavía un par de puntos. Y dice, la siguiente parte dice, vamos a regresar a Hebreos. Dice, voy a leer otra vez, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús. La siguiente parte dice, el gran pastor de las ovejas. Fíjense que aquí no dice un pastor, ¿no? O dice un buen pastor, que sí lo dice en otra parte de la Biblia. Pero aquí no dice solamente un pastor. Dice el gran pastor. ¿Qué buscas, Manuelito? Mira, ahí están los audios. Es que ya se aburrió y quiere escuchar otra cosa. Sí. Iba a decir el nombre de alguien que transmite, pero no llego a hacerlo. Ok. Entonces dice el gran pastor. Y me encanta esta expresión refiriéndose a nuestro Dios, de su cuidado y de su forma de pastorearnos, ¿no? La verdad es que los hombres, y lo que les voy a decir no es bonito y no es popular. Qué bueno que ya se fue Gerson. Sí, ya se fue. La verdad es que los hombres, los seres humanos, pastoreamos parcialmente. Es decir, aún con las mejores intenciones que podamos tener,
no alcanzamos a ver todas las cosas. Ningún pastor tiene la capacidad de entenderlo todo, de verlo todo. No tenemos la capacidad de conocer los pensamientos, las emociones, los sentimientos de las personas. Y en ese sentido hay mucho en lo que nos podemos equivocar. Y muchas acciones que con la mejor intención podemos hacer cosas terribles. Veníamos platicando mi esposita y yo de camino de algo que escuchamos de un pastor el día de ayer, de algo que él hace con los músicos de su iglesia, y la verdad sí nos sorprendió un poquitín, un poco intrusivo a mi parecer el asunto, ¿no? Pero yo les puedo decir, yo creo que lo hace con la mejor de las intenciones, pero precisamente por cuanto él no conoce los pensamientos, las emociones y los sentimientos de su grupo de músicos, considera importante hacer esta acción, la cual omitiré, para que se la imaginen solamente. Y yo pienso, la verdad es que somos incapaces, somos imperfectos en ese sentido. Hacemos lo mejor que podemos, pero lo precioso es que trabajamos para uno que es un pastor por excelencia. Jesús es un pastor perfecto. Él no tiene ningún problema, ¿no? Y hace algo que me parece increíble, y es un pasaje que sabemos muy bien, pero yo creo que lo leamos y lo entendamos en este sentido tan tierno de nuestro Dios como pastor de nuestro Señor Jesús. Vamos a Juan capítulo 10. Dice del versículo 9 al 12 de Juan 10, dice: yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hablando otra vez de esta escena de paz que mencionábamos hace un momento. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que voy a leer el 13. Si el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, voy a seguir entonces ya que estamos siguiéndonos hasta el 15, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. La verdad es que el servicio, la perfección, la integridad del servicio como pastor de nuestro Señor Jesús es inigualable. Aunque yo quisiera dar mi vida por mis ovejas, pues sería también limitado, ¿no? Tal vez alcanzaría a salvar la vida física de alguna oveja al dar yo mi vida por mis ovejas. Y créanme que estoy dispuesto a hacerlo por algunas. No es cierto. No es cierto. No, la verdad es que sí está en mi corazón el amar así a la iglesia, pero la verdad es que sería limitada mi sacrificio. El sacrificio de nuestro Señor Jesús es el que es perfecto, es completo. Entonces, este gran pastor de las ovejas nos enseña a nosotros, y será todo otro gran tema para hablar y que se habla con pastores, cuando la Biblia nos advierte de que va a venir ese día que venga el rey de los pastores, ¿no? Y todo lo que para nosotros como ministros y como pastores esto significa. Pero a la iglesia yo les podría decir, sin duda podemos amar a nuestros pastores y apoyarlos, pero entender que somos personas, y somos personas falibles. Y creo que ya menos puedo hablar por mi persona y en el sentido con Gerson también. No es que haya una mala intención detrás de las decisiones que se toman, que uno esté planeando, voy a hacer esto para lastimar a la iglesia, ¿no? No, creo que más bien tiene que ver con esta falta de capacidad de alcanzar a verlo todo o entenderlo todo. Y hay muchas cosas que nos toman con la necesidad de tomar una decisión y tomar alguna acción, y después podemos llegar a ver algunas cosas. Tenemos la responsabilidad definitivamente de buscar al Señor. Por eso es importante que la iglesia del Señor no gire alrededor de personas particulares, ¿no?
de personalidades. Porque estas van a caer en algún momento, o no, por la gracia del Señor. Espero que algunos nunca caigamos, ¿no? Pero algunos van a caer. Y platicábamos el jueves, casa de Manolo, de cómo lamentablemente, y ustedes creo lo saben, es solo necesario estar un ratillo en las redes para enterarse de cantidad de líderes que han estado cayendo en este tiempo, ¿no? Y de iglesias multitudinarias, ¿no? Y cantidad de gente que se ha estado apartando de la fe por el testimonio de estas personas. Y yo pienso, tremenda cosa es estos líderes, ¿no? Porque lo dice la palabra que el que haga caer a un pequeñito va a traer un juicio muy grande. Pero eso es de parte de los líderes. Pero de parte del creyente es tan importante no poner nuestra fe, no poner nuestro descanso, otra vez nuestra paz, nuestra razón en personalidad en particular. Aunque sean personas muy dignas, ¿no? Muy, de poder honrar, de poder reconocer. La verdad es que necesitamos poner nuestra sola confianza y plena paz y dirección solamente en nuestro buen Padre Celestial, ¿no? De este pastor eterno, este gran pastor. Porque si seguimos la voz del Señor, vamos a permanecer, eso es seguro. Aunque caigan alrededor nuestro, caigan los que caigan, si seguimos al Señor, vamos a permanecer. Porque si seguimos tendencias o doctrinas de moda, o seguimos alguna personalidad que está en auge en algún momento, hermanos, seguramente nos vamos a perder. Por eso en este aniversario yo les animo a que volvamos a esta visión de seguir solamente la voz del Señor, el volvernos a los principios que Dios estableció y tener mucho cuidado de que sea el ruido de este mundo el que empiece a distraernos o a dirigirnos a otras cosas, ¿no? Pongamos nuestro enfoque en el Señor y yo sé, de hecho no sé si esté por aquí alguien. La primera vez que fui a compartir a Maranata estaban allá en la, ¿cómo se llama? Pero era lugar de gobierno, no la última, la primera. ¿Sina se llamaba? ¿Como John? Ok. Y entonces ahí les compartía justamente de la importancia de los líderes y la bendición que es un pastor. Y eso, y es verdad, eso los que estaban ahí se acordarán, espero, ¿verdad? Lo guardaron en su corazón, si no algún día se los comparto otra vez. Del respaldo que hay de parte de Dios a una autoridad, eso es una verdad también. Pero esta que les quiero decir me parece también muy importante. Si bien amamos a nuestros pastores y necesitamos a nuestros pastores terrenales, es bien importante que la voz que sigamos y a quien reconozcamos y en quien creamos plenamente y absolutamente solamente sea en este gran pastor. Y el último punto del versículo 20 dice: por la sangre del pacto eterno, ¿no? La sangre de nuestro Señor Jesús, este buen pastor que da su vida por las ovejas, es nuestra seguridad. Que este pacto es eterno, no es temporal, no es dependiendo de las circunstancias. Tampoco es un acuerdo humano como los que nos la pasamos queriendo hacer, y por eso se hacen contratos cada vez con más cláusulas, porque siempre la persona le va a encontrar la manera de no cumplir el pacto, ¿no? El trato, encontrar las lagunas ahí, las letras chiquitas. No es así con nuestro Señor, ¿no? Él dijo: voy a hacer este nuevo pacto, y este nuevo pacto es seguro, ¿no? Por eso la iglesia del Señor no es un club humano, no es un lugar donde nada más nos vamos a ir a conocer a gente que nos caiga bien, porque a veces no nos caen tan bien algunos, ¿no? Pero la comunidad que el Señor ha comprado es por una misma sangre, y eso es bien importante. El entender que todos hemos sido comprados por la misma sangre es otro de los grandes principios al momento de participar de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Todos los que hemos sido comprados por la sangre de Jesús tenemos el mismo valor, ¿no? Y aunque el hermano yo no le vea ni por dónde, no sea de mi agrado o lo que ustedes quieran, podemos reconocer que han sido comprados por la misma sangre y tienen ese mismo pacto eterno. Somos parte de esta iglesia compradas a un muy muy alto precio, ¿no? Y es un privilegio muy grande, pero también es una responsabilidad muy grande, ¿no? Si bien la iglesia del Señor es sostenida única y exclusivamente por la gracia del Señor, y lo vamos a ver
en el siguiente y último punto. También somos llamados a ser gente fiel a este llamado que Dios nos ha dado, a responder fielmente a el privilegio tan grande que se nos ha otorgado de ser comprados con la sangre del pacto eterno de nuestro Señor Jesús. Y por último vamos al versículo 21 de Hebreos 13. Creo que lo veamos otra vez y les voy a pedir que lo lean con detenimiento. Dice, no, primero está presentando quién es el Dios del que va a decir lo siguiente, ¿no? Primero dice, el Dios de paz. ¿Quién es este Dios de paz? Pues el que resucitó a Jesús de entre los muertos, el que es el gran pastor de las ovejas. Por la sangre del pacto eterno, dice, los haga aptos en toda buena obra para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí viene una verdad muy poderosa, mis hermanos. Dice, Él los haga aptos para toda obra buena, para que hagan su voluntad. A nosotros nos gusta la visión de Dios como Salvador o nuestro Señor Jesús como el que nos salva de la condenación eterna. Pero pocas veces nos gusta pensarlo como nuestro Señor. Nos gusta como el que salva, pero no como el que dirige, el que transforma, el que forma. Dice, para hacernos aptos. ¿Cómo una persona se hace apta para un trabajo? Capacitándose, ejercitándolo, fortaleciéndose en esa obra. Él forma en nosotros y obviamente nos forma a través de muchas circunstancias, pero la palabra hacer apto que viene aquí pues tiene que ver con equipar, preparar, ajustar, perfeccionar, enseñar, trabajar en pos de. Pero esta verdad muy poderosa que está contenida en esta idea es que eso que Él nos capacita para hacer toda buena obra, dice, para que hagamos su voluntad. ¿Qué entienden, mis hermanos, por hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es eso de hacer la voluntad de Dios? Hablamos mucho de eso en la iglesia, mucho. Y cantamos de eso y es como una de las ideas principales que se llegan a hablar. Pero ¿qué significa eso de hacer la voluntad de Dios, hermanos? ¿Qué piensan cuando se habla de hacer la voluntad de Dios? Okay. Hacer lo que Él quiere, dice Jess, fácil. ¿Algo más que quieran decir? ¿Algo que quieras compartir con la clase joven? Señor. ¿Yo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Compartir el evangelio, que seamos salvos. Ok. ¿Algo más que me puedan decir que piensan cuando viene a la mente hacer la voluntad de Dios? Me parece que no es la gran ciencia, pero a veces, hermanos, aunque lo podamos definir muy bien, no lo estamos viviendo tan bien como lo definimos. Jess dijo, hacer lo que Él quiere, fácil. Pero hay una ley de la lógica, que si una cosa es una cosa, no es otra cosa. Y si estoy yendo en una dirección, estoy yendo en oposición a otra dirección. Si se trata de hacer la voluntad de Dios y de hacer lo que Dios quiere, ¿de qué se trata entonces, hermanos? Que no gobierna mi voluntad. No es hacer lo que yo quiero. Ahora, a veces lo que yo quiero y lo que Dios quiere es lo mismo, sí. Pero el origen no es que nace en mi deseo o en mi voluntad, sino en la voluntad de Dios. Obviamente, y sería un tema amplísimo.
seguramente. Sí, obviamente, claro. Sí, es todo un tema para hablar, pero creo que entiendo. Sí, o sea, tú estás hablando de la voluntad general de Dios, ¿no? Que la voluntad de Dios, la mención que hiciste de que procedamos al arrepentimiento, ¿no? Que seamos salvos. Esa es la voluntad, vamos a decir, o el corazón de Dios. Y de hecho dice que para todos, aunque sabemos que no todos lo van a vivir, esa es la voluntad de Dios para todos. Pero la verdad es que Él sí tiene una historia para ti. Y apenas lo estaba platicando con uno de mis hijos y él me hacía esta pregunta. Me dijo, lo voy a hacer de abogado del diablo. No estábamos hablando del tema. Lo voy a hacer de abogado del diablo. No, si tú decides, de cualquier manera Dios tiene misericordia. Estoy reduciendo mucho lo que platicamos, pero básicamente podría decir eso fue lo que me dijo. Y entonces yo le dije, sí, yo veo que Dios tiene misericordia. Sí veo que Dios tiene misericordia. Y Dios ha hecho historias maravillosas de donde se tomaron muy malas decisiones. Pero ¿por qué apelar a la misericordia del Señor? Sí podemos caminar en su secreto, ¿no? Y dice la palabra, ¿quién va a conocer el secreto del Señor, no? ¿Quién va a conocer su corazón? Pues el que está en intimidad con Él. Y la verdad es que sí Dios nos muestra su voluntad. Y esta idea de cómo Él nos capacita para hacer su voluntad es como la visión de cuando Dios restaura algo que no funcionaba correctamente para que funcione correctamente. Yo, tal vez, si te acuerdas de alguna vez cuando eras de ahí, los jóvenes en Coapa, yo les ponía un ejemplo del que compra el último dispositivo, último modelo, para regalárselo a su hijo y el hijo dice, ay, qué padre, y lo pones para atorar la puerta de su recámara, ¿no? Y tú dirías, pero ¿cómo es posible si lo que costó y lo que significó para el que se lo compró y lo tiene ahí de pisapapeles, ¿no? Y de repente esa ha sido nuestra vida, es decir, fuimos formados porque ese dispositivo fue creado y diseñado con todas las características que tiene para cumplir una función, y cuando no tiene esa función, deja de cumplir el propósito, la voluntad, voy a usar ese ejemplo o usar esta expresión, del que lo creó para la función que quería. Y la verdad es que la naturaleza caída del hombre va en contra de eso. Y cuando Dios dice que nos hace aptos o nos capacita, lo que hace es tomarnos de ahí de abajo de la puerta, restaurarnos, para que cumplamos plenamente la función para la cual Él nos creó. Y esto definitivamente muchas veces es a través de quebrantos, a través de desafíos, ¿no? Procesos difíciles, para que empecemos a ser cada vez más sensibles a conocer su voluntad, sí en cosas particulares, sí en decisiones importantes de nuestra vida. Como decías, yo creo que es una exageración eso, ¿no? ¿Por qué no llegaste tarde al trabajo? Es que le pregunté a Dios si la camisa verde o la azul y no me contestaba, ¿no? Obviamente hay cosas que ya están en su decreto, ya son, ¿no? Ya están establecidas. Pero hay cosas que definitivamente van a ser parteaguas en nuestra vida. Hay decisiones sumamente trascendentes en las cuales no podemos decir, no, pues aquí yo hago lo que entiendo y ya Dios después dirá, ¿no? Definitivamente si anhelamos hacer la voluntad del Señor, anhelamos hacer su voluntad, y esto es lo importante de lo que tú estás diciendo, si eso no existe o si existe, fíjate, lo que sigue el siguiente punto es que obviamente todo lo que Dios hace tiene el propósito de llevarnos a hacer su voluntad, pero todavía hay otra cosa más preciosa que sigue. Yo creo que la obra más profunda y más impactante de Dios en nosotros es la siguiente parte del versículo 21. Fíjate, dice, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Esa frase a mí me mata, porque al final no le vamos a poder decir al Señor, Señor, es que tú no me enseñaste, tú no me mostraste. Creo que al final Dios lo que nos va a preguntar es, pues, ¿hasta dónde te dejaste? ¿No? Porque seguiste batallando por tu deseo, por tu voluntad. Porque el que se deja guiar por el Señor, dice que Él termina haciendo la obra por nosotros. Eso a mí me parece increíble. Y me parece profundamente hermoso. Es como un nivel todavía más. Porque, no te enseño mi voluntad, está padrísimo que tuviéramos, decía un pastor, ¿no? Tuviéramos nuestro teléfono rojo ahí donde, Dios, ¿hoy qué hago, no? Estaría increíble. Y en cierta manera existe eso también. Pero todavía va a un nivel más. Eso que yo te dije, bueno, ahora yo lo voy a hacer por ti. Solo déjate.
Porque Dios nunca nos va a pedir algo que que nosotros no podamos responder, o que Él no haya hecho por nosotros. Así que esta demanda de hacer su voluntad va acompañada de la promesa de que Él mismo va a obrar en nosotros para producirla. Conocemos este famosísimo pasaje y hay que creerle a la Escritura, porque si no le creemos, entonces, ¿qué somos? Filipenses capítulo 2, acompáñenme por favor. Yo soy un fiel convencido que ningún pasaje en la Escritura está de sobra. O sea, uno necesita ver todo lo que está diciendo para poder entender lo que el Señor nos quiere hablar. Y ahí en Filipenses 2 vamos a partir del versículo 12. Vamos a leer hasta el 18, hasta el final, para que no me pase lo mismo de hace ratito, que les cambié la cita muchas veces. Dice: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Me decía al final hasta el 18, perdón. Sin contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y regocijo con todos ustedes, y asimismo gócense y regocíjense también ustedes conmigo. Pero básicamente lo que está diciendo es que esta obediencia, que no solamente es para que me vean que obedezco, ¿no? Es por honrar al Señor. Dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, y después de eso suma, porque ahí pareciera ser, entonces depende de mí mi salvación eterna, ¿no? Dice, no, porque Dios produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad, pero precisamente por el versículo anterior, en medio del querer y el hacer está la voluntad del que recibe esta indicación, ¿no? Viene la invitación de parte de Dios, viene la decisión de la persona, que solamente la puede tomar también por la pura gracia de Dios, y viene el respaldo de Dios para el hacer las cosas. ¿Y qué nos encontramos entonces haciendo? La voluntad de Dios. Si hoy yo hago su voluntad, me deleito en sus principios, no busco mis deseos y mis anhelos sobre los suyos, puedo estar seguro que estoy caminando en la voluntad del Señor. Y al final esto significa que la historia de una iglesia no solamente está basada en lo que nosotros hacemos por nuestra fuerza, por hacer las cosas bien. Definitivamente está basada en lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros, ¿no? Yo les puedo decir que no hay un ser humano que tenga la capacidad de transformar vidas, realmente, de cambiar corazones o restaurar corazones rotos. No hay manera. Y se hacen buenos intentos, ¿verdad, Milles? Pensando en temas como la psicología y todo eso, que hay un intento que se hace porque se reconoce que hay algo más allá de una sanidad física solamente. Pero está bonito el intento. No es cierto. Pero da ternura. No es cierto, no es cierto. Pero yo puedo ver que Dios hace esa obra y realmente restaura y realmente reconcilia, resucita. Y esa obra preciosa del Señor es algo que vamos a poder vivir solamente si buscamos hacer su voluntad. Y ya para terminar, les quiero decir que necesitamos volver a los principios de lo que hemos creído. Y antes de saber que se iba a comentar anteriormente, tenía preparada esta pregunta y se las quiero hacer. ¿Cómo se llama la congregación de aquí? La local. Bueno, no de aquí, pero ya me entendieron. La del aniversario, pues. ¿Y qué significa Maranata? No contesten los porque esta es trampa. Los demás. ¿Qué significa Maranata? ¿Saben qué significa Maranata? Cristo viene, o el Señor viene. Y ese necesita ser el enfoque de nuestra vida. El Señor viene.
Y el Señor viene pronto, además. Y yo les diría, creo que eso debería cambiar cómo celebramos, ¿no? Por lo que decía y recordaba este pasaje mi amado Manolete, me encanta eso, ¿no? Levanten su cabeza, porque su redención está cerca. Y si nosotros fundamentáramos toda nuestra fe y nuestras celebraciones y todo en lo que se hizo hace 2000 años, como les decía, y quedó en la historia, qué triste, ¿no? Es como los del Cruz Azul, que solo celebran campeonatos pasados, ¿no? Pero la verdad es que no, podemos celebrar la promesa de que Jesús viene, y viene pronto. No me metí con las Chivas, así que celebramos lo que ha prometido el Señor, y es toda una certeza, que aquel que comenzó esa buena obra en nosotros es fiel, es justo para perfeccionarla, ¿no? Y es en su poder solamente. Así que hay una advertencia muy importante al final, y ya con esto los quiero dejar. Les voy a pedir que me acompañen a 1 Corintios capítulo 16. Y vamos a leer los versículos 22 y 24, y les voy a pedir que lo lean con mucha reverencia y con mucho cuidado, porque lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, no es cosa chiquita, ni es ligera. Escuchen bien lo que dijo Pablo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, es decir, sea maldición. Y aquí viene el nombre de la congregación. Maranata, el Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amén. El que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Por qué? Porque Maranata, hermanos, el Señor viene. Cierren sus ojos un momento y vamos a orar. Bendito Dios, gracias. Gracias, porque tú eres el buen pastor, eres nuestro gran pastor, eres nuestro Señor. Eres la razón por la cual estamos con vida, con esperanza, estamos en pie y estamos caminando. Dios, te rogamos por esta congregación, te rogamos por Maranata, Señor, que tu bendición, tu dirección, Señor, sea sobre esta. Sabemos que han pasado tiempos difíciles, han habido ataques, han habido momentos muy complicados, Señor, pero creemos en la promesa de que si tú estás con nosotros, tú vas a completar esa obra, Señor, y la estás haciendo. Yo te ruego, Dios, que tú completes tu obra en este lugar. Y te agradezco tanto por la vida de Gerson y por cada uno de los que están ministrando y sirviendo a su lado. También te ruego que tu bendición sea sobre cada uno de ellos, tu dirección, tu sabiduría para tomar cada decisión en lo que viene. Gracias, Dios, porque la obra es tuya, Señor. Las iglesias no pertenecen a los ministros, te pertenecen a ti. Y eso es una gran bendición, pero también es una gran responsabilidad. Sabemos que llegará el día en el que tú vuelvas y pidas cuentas, Señor. Y yo lo que te ruego es que podamos entregar buenas cuentas. No de que hayamos sido infalibles, Señor. Tú lo sabes bien, nos hemos equivocado. Pero de que hemos retomado el camino, que hemos resarcido el daño en la medida de lo posible y que tenemos un corazón para ti. Yo te ruego que tú nos halles haciendo así y honrándote en todo lo que somos, Señor. Que sea tu bendición sobre este lugar. Y yo quiero rogarte 3 cosas muy en particular, Señor, en este aniversario. Que tú sigas siendo ese Dios de paz en tiempos inciertos en esta labor, Señor. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, independientemente de las circunstancias, llenen este lugar, Señor, y este servicio, este ministerio. También te ruego, Dios, que tú des sabiduría para que nuestro Señor Jesús siga siendo el centro único de la visión de lo que se trabaja aquí, Señor. Libra de engaños, libra de cosas que quieran distraer de esa única razón principal. Y por último, Señor, te ruego que sea ese pacto eterno que tú hiciste con la sangre de nuestro Señor Jesús, quien siga sosteniendo esta labor, Señor, y que al final, el día que tú nos llames a tu presencia, seamos hallados haciendo tu obra, fieles y, como decía Manolo, y me uno a ese clamor,
llevando mucho, mucho fruto para gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, les puedo decir que en esta celebración lo que se celebra es que el Señor está presente, y por eso me encanta cómo termina diciendo esa parte de Hebreos que leíamos, que la iglesia le pertenece al Señor, así que a Él, para Él y por Él sea toda la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a terminar este tiempo. ¿Cómo están? No les creo. El propósito inicial de poder hacer todo esto, aparte de poder estar con nuestros hermanos amados de Cuapa, es justamente poder recordar por qué estamos aquí y qué es lo que estamos haciendo. Pueden respondérmelo, si no, no hay ningún problema. ¿Cómo consideran ustedes que está la iglesia del Señor, basándose en sus congregaciones locales? ¿Cómo se sienten? Medios dormidos. Ok, divididos. Ok, a ver, los de Cuapa, para que me digan algo más bonito, a ver cómo perciben eso. Un tiempo de definición, nuestros hermanos en renuevo. ¿Cómo? Anhelantes. Si se dan cuenta, algo importante que tanto Yerle como mi papá compartieron es que su venida está cerca. Y el decir que Él viene no es nada más decir Maranata, y no es una frase como Dios te bendiga, y no es simplemente una frase más que tú y yo podamos compartir, porque si Él viene, nuestras vidas deberían vivirse como si Él viniera en este mismo momento. Mi pregunta, mi amada iglesia, es: ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia para recibir a nuestro esposo, a nuestro Señor? La iglesia del Señor, y perdón porque es un aniversario, ya tengo fama de ser rudo, sino que les digan mis hermanos en Maranata, la iglesia del Señor vive una época de crisis donde la mayoría están con los brazos abajo. Dice mi tío Memo: si tu fe no te lleva cada 8 días a la iglesia, no te va a llevar al cielo. Si nosotros no tenemos en cuenta qué es lo que Dios quiere para su iglesia, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Esperar que alguien venga y nos hable y nos despierte? ¿Esperar y ver que descienda de los cielos para decir ahora sí me arrepiento y voy a hacer lo que me toca hacer? ¿O voy a seguir viviendo mi vida como la he vivido hasta ahora? Mi amada iglesia, despiértense, o despertémonos. Que un aceite de unción fresco caiga sobre su iglesia y recordemos a qué nos ha llamado el Señor. Antes de poder entonar este canto y poder terminar, Yerle ponía un principio muy importante en la iglesia del Señor. Lo más importante en una iglesia, en una congregación, es que Jesucristo sea el centro. Y hablando de eso, ¿qué sería lo más importante entonces en la iglesia del Señor? Si decimos que Jesús es el centro, que su presencia esté con nosotros. Una presencia palpable, que sin que nadie tenga que decir nada, la presencia de Dios descienda ante un corazón contrito y humillado. Cierren sus ojos, mi amada iglesia, y permítanme ministrarles con este canto, porque el salmista David decía que era mejor estar un instante en su presencia que estar lejos 1000 años de Él. ¿Qué habrá experimentado David para decir: Señor, qué grata es tu presencia, que no me quiero separar de aquí? Si tú estás pensando que hay un mejor lugar donde puedas estar ahorita, necesitas experimentar esa presencia del Señor y decirle: Padre Santo, aquí estamos. Padre, y ciertamente gracias
por este cuarto aniversario, Señor, que nos has permitido vivir, aunque personalmente se sienten como 10. Padre, pero te damos gracias porque podemos decir, Señor, hasta aquí nos has ayudado y hasta aquí tú has estado con nosotros. Padre, porque hay ocasiones donde tú nos llevas a tu presencia y nos permitas estar en esos pastos verdes. Padre, yo sé en el nombre de Jesús que muchos necesitan esos pastos verdes. Yo sé que muchos en este momento están desfalleciendo y sus piernas están temblando y están diciendo tal vez apartarse del Señor, no lo sé. Pero sabemos, Señor, que tu presencia es quien nos sostiene y nos guarda. Como lo decía Yerli, no nos basamos por las respuestas de las personas, sino por tu voluntad. ¿Y a dónde es a donde tú nos llevas, Padre? Permítenos estar, Padre, en esos pastos verdes. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en mi vida, tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Puedo alabarte, soy libre para adorarte, servirte. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Una última vez. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en mi vida, tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Puedo alabarte, soy libre para adorarte, servirte. Tú eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Amén. Gracias a Dios. Mi amada iglesia, ya para poder terminar, poder comer, yo sé que muchos de ustedes tienen hambre. Quiero hacer algo especial con dos personas de esta congregación. Esta congregación, yo estoy convencido de que Dios la ha levantado para poder servir, para poder sí servirnos a nosotros, pero a más personas. Entonces hay una necesidad dentro de la congregación que necesito suplir. Cuando por ahí los apóstoles estaban ejerciendo su ministerio, a lo cual Dios les había llamado, se dieron cuenta que estaban ocupados en varias actividades y en varias cosas. Entonces Pedro junto con los demás apóstoles levantaron a 7 personas. Yo nada más voy a levantar a una. Que debo de reconocerlo, su labor y su ministerio, él ya lo está haciendo sin que le hayamos dicho que tiene que hacerlo. Y es en verdad toda una bendición. Y cada vez que yo recuerdo a esta persona, cuyo nombre era Esteban, me da gusto considerar que esta persona es muy similar a esta. Y yo sé que te va a caer de sorpresa porque no te lo había comentado, pero esa persona eres tú, Juan. Una persona llamada al diaconado, que insisto, es algo que ya estás haciendo y que ya haces.
Y nos bendijo mucho cuando, bueno, no estaba yo, pero se acercó Juan con los ancianos y les dijo, pues ya se acabó el periodo como de prueba, ¿no? Quiero trabajar, quiero servir, ¿qué más sigue? Entonces, Juan, eso es lo que sigue para ti. Digo, yo sé que te está cayendo de sorpresa porque no te había dicho nada. Eres libre, mi amado Juan, de decidir acudir a este llamado o decir, Gerson, no es para mí. Así es que, jovenazo, ¿qué piensa usted? Insisto, no quiero hacerlo más largo y sentimental esto, pero en verdad Juan ha sido un apoyo impresionante para nuestro ministerio. Para los que lo conocen saben lo complicado que ha sido para Juan sostenerse, por muchas circunstancias, por muchas razones, y ver aquí a Jocelyn y a este Juan en verdad me llena, porque eso quiere decir que hoy por hoy sigue habiendo cristianos y sigue habiendo fruto en él. Entonces tu vida, Jocelyn, y tu vida, Juan, me provocan, como no tienen idea. Más allá de ejercer una labor en la congregación, Juan, me queda claro que Dios les ha dado palabra a ustedes dos para compartir con todos nosotros. Tuve el privilegio de conocerlos hace 4 años, tuve el privilegio de verlos caminar, tuve el privilegio de bautizarles y tengo el privilegio de verlos crecer. Y espero que crezcan mucho más que su pastor y que los que estamos aquí. Y bueno, por último, también he encontrado muy útil dentro de la congregación el apoyo de nuestras amadas mujeres en la iglesia, porque hay ciertas áreas donde los hombres no podemos entrar muy bien. Lo he visto con mi esposita Lizzie y yo siempre he reconocido a esta persona en la congregación. Esta persona me cambió los pañales a mí también, al igual que Oliker y que Kane. Lo cortas, Y Dios dice en su palabra que Él ha levantado a algunos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores y otros maestros, y es una función que, insisto, esta persona ya hace en la congregación. Lo hizo conmigo, lo hizo con los jóvenes y lo hace con sus 2 nietas ahorita. Creo que ya saben de quién estoy hablando. Queremos reconocerte, tía, delante de la congregación y honrarte como lo que eres. Hay algunos pastores que no tienen mucho gusto como decir quién sí que es esto y quién es el otro. A mí sí me gusta establecer bien esos, esto es esto y esto es el otro. Tía, tú eres una maestra en el Señor y quiero poderte honrar como tal. Dios quiere honrarte como tal y pues pedirte apoyo, tía, con todo esto. Sé que lo haces con Reina, sé que lo haces con tus amigas, sé que lo haces en el trabajo, lo haces con tus nietas, lo haces con Kane y con Sol y con las personas que Dios ha puesto en tu camino, tía. Entonces eres lo que eres, tía. No tengo por qué darte algo que no tienes, porque ya lo tienes y ya lo eres, tía. Y pues queremos honrarte como nuestra maestra en la congregación. Así es que no se sorprendan si ven a Ana compartiendo o dando clases los días martes. Es algo que Ana ha hecho siempre. Entonces, tía, si estás dispuesta, de un paso adelante. Edgar, Lizzie y Kane. ¿Dónde dejaron el aceite? Es del 1, 2, 3 para que amarre más. Bueno, ya después oramos por este Jerry, ¿no? Ya más al rato ya oramos por él. Pero bueno, ponos poquito aceite, mi amado Edgar. No mucho. Así está bien. Bueno, pues rodéalos por favor. Ustedes, mis amados hermanos, extiendan su mano por favor acá al frente y vamos a orar por ellos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este día. Padre, un día que siempre recordaremos, porque en el día que tú vienes, Señor, y extiendes la mano y nos dices, ven y sígueme, Señor, solamente se puede tomar una decisión posible, Señor, seguirte o no seguirte. Padre, tú así lo has tenido bien, Señor,
en levantar, Señor, líderes en tu congregación. Padre Santo, sí, para servir a los que están dentro, Señor, pero también a los que están fuera que te necesitan. Mi Señor, tú trabajabas con 12 y esos 12 junto contigo trabajaban para con más. Esa es la manera, Señor, en la cual a ti te ha placido levantar a estos 2. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre, está delante de ti Juan, Señor. Padre, este tu siervo, este tu hijo, Señor, que levantas como diácono, Señor, en tu congregación. Padre, sí, para aligerar nuestra carga, Señor, pero para hacer ese atalaya, Padre Santo, que siempre ha estado en la brecha por su pastor, por los ancianos y por la necesidad, Señor, de su iglesia. Padre, levántale, Señor, pese a cualquier circunstancia y a cualquier motivo o razón, Señor, tú le levantas en el nombre de Jesús. Padre, y le honramos como tal con este cargo. Padre, y te bendecimos, Señor. Te bendecimos por la actitud que tiene de humillar su corazón delante de ti. Ojalá muchos de nosotros, Padre Santo, pudiéramos ser como Él y bajarle 2 rayitas a nuestra soberbia y a nuestro ego y humillarnos en tu presencia. Le bendigo como su pastor y como su amigo. Padre, tú sabes que le amo, pero mucho más importante que mi amor, tú le amas, Padre Santo, porque siempre se ha tratado de tu amor para con todos nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la vida de Ana. Padre, porque tú comienzas, Señor, tu restauración con obediencia. Padre, porque nosotros también hemos sido testigos de cuánto le ha costado a Ana, Señor, y cuántos sacrificios, Señor, ha dejado en el camino con tal de seguirte. Padre, contra pronóstico, Señor, contra probabilidad, contra sus propias fuerzas, Señor, tú le has sostenido, Señor, como tu hija. Y Padre Santo, queremos honrarle, Señor, como algo que ella ha sido siempre, Señor, una maestra en la congregación. Sí, para enseñar a las mujeres y a las más jóvenes, pero también a nosotros, Padre Santo. Tenemos mucho que seguir aprendiendo de Ana. Padre, queremos reconocerle delante de la congregación y delante de tu presencia. Padre, pidiendo, Señor, que traigas una porción muy especial de tu Santo Espíritu, Señor, sobre Ana. Padre Santo, que vengas, Señor, y llenes todo su cuerpo, Señor. Padre, Señor, y que sigas, Señor, restaurando, Señor, su corazón y su mente. Padre, dándote gracias, Señor, por la vida de nuestra madre hermana Ana Gutiérrez. Padre, le levantamos, Señor, como un líder más en nuestra congregación. En el nombre de Jesús. Y Padre, gracias por este tiempo, por esta oportunidad de estar juntos, Señor, de podernos gozar, Señor. Padre, y de poder celebrar tu presencia en nuestra congregación. Te alabamos y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.